Bien, vamos a hacer el resumen que tenemos pendiente para la clase. Bueno, lo que hemos estado hablando la semana entera. Aquí tenemos el libro y hoy vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos tratado hasta el momento de hoy. Es importante que nosotros hagamos una pequeña retroalimentación con el tema del alfabeto, la cantidad de letras, las letras que son diferentes y toda su forma de pronunciación, a diferencia del español, ¿sí? Sabemos que el alfabeto tiene 32 letras y ese material todos lo tenemos, entonces podemos revisarlo de pie a letra. Entonces, creo que hasta ahora nos quedó claro lo que es la pronunciación de esas letras, conocer las vocales nasales, que esas vocales realmente nos van a dar una pronunciación tan brillante en el creol que va a tener un tono natural. Hasta el momento, nosotros hemos trabajado esos temas. Por ejemplo, está la vocal nasal A, son tres, está la vocal nasal O y está la vocal nasal son esas tres. Nosotros dejamos un video también aquí en el canal explicándole la pronunciación correcta de esas vocales. Aquí también vemos una nota que la vocal E y la vocal O no tienen una equivalencia al español porque su sonido es único. Es importante también reconocer que en el creol esas letras no existen y por lo tanto ninguna palabra en creol debe llevar esas letras de manera independiente. Lo digo de manera independiente porque a diferencia de las demás, la C y la H sí pueden ir en algunas palabras, pero deben ir acompañadas una de la otra. No pueden ir de manera independiente. Entonces es muy importante que nosotros también podamos repasar ese tipo de textos y esa referencia que se nos hacen a la hora de ver y materializar el contenido y todo lo que está por aquí. Entonces, también reconocer que la pronunciación de la Y, a diferencia del español, es una I latina. Se pronuncia como una I latina. No es ya, ni ye, ni yo, ni yu. Sino en caso de que esté acompañada de alguna de esas vocales, sería ya. En caso de que sea la A, ye, yo, y por ahí nos vamos. Siempre pronunciándola como una vocal I. Tenemos por aquí también el tema de las vocales nasales, ¿eh? Les había mencionado anteriormente. Son esas tres. Únicamente son esas tres. A, E y O. Son esas tres vocales. Una vez que usted domine correctamente la pronunciación de esas vocales, usted tendrá una pronunciación muy, muy, muy buena en creol. Entonces, es muy evidente e importante reconocer y aprenderse esas pronunciaciones. Tenemos aquí un pequeño ejercicio que hicimos en clase, el dictado de 6 palabras. Luego también tenemos acá otro ejercicio que habla de las vocales nasales. Si bien el mandato lee las siguientes palabras y señala las vocales nasales. Entonces, ¿por qué hacemos énfasis en solamente las vocales nasales? ¿Por qué hacemos énfasis? Porque son la base de una buena pronunciación de cualquier palabra en creol. Eso deben tenerlo siempre, siempre, siempre pendiente. También está unas palabras que dictamos, pero lo que llegamos es aquí, al tema de saludos, despedidas y algunas frases comunes que se utilizan, tanto el creol a su equivalencia en español. Recuerden, no hay una frase que equivalga a saludos o una frase que equivalga a hola. Para saludar en creol utilizamos bonjour, buenos días, bonsoir, bon après-midi, en caso de la tarde. Y recuerden que yo les dije que esa forma de decir bon après-midi no es común, ¿sí? No es común, no es incorrecto, pero tampoco es común. El que quiera utilizar bon après-midi, bueno, lo puede utilizar, pero no es algo común en las personas hablando creol decir bon après-midi. ¿Está? Entonces, lo que lo quieran utilizar. También señalamos que bonsoir se es buenas noches cuando llegamos a un lugar.
Y para despedirnos, o mejor dicho, cuando nos vamos de ese lugar, decimos bonne nuit, la forma de despedida, que me voy, que tenga feliz noche, pase buenas noches. Entonces, son esos tres elementos únicamente que se utilizan en el creol de manera formal. Yo les había dicho que en el creol, que al igual que en el español, también existen otras frases que son no son correctas, bueno, no sé que sean incorrectas, sino que son informales. La palabra es informal. Son informales, al igual que en el español. Está el que lo que, el dimabel, el que hay. Entonces, también en el creol existen esas palabras que más adelante podemos verlo en una sección de clase. Entonces, hasta ahorita tenemos bon nuit para despedirnos. Pero ¿qué pasa? También nosotros aprendimos en nuestro primer día de clase que hablar de nos vemos, nos vemos, Nahue, nos vemos. Après, que es luego, Nahue demain, si bon Dieu voulait. Nahue demain, si bon Dieu voulait, que es nos vemos mañana, si Dios quiere. Nahue pita, que es nos vemos más tarde, y Nahue tale, que es nos vemos ahorita. Pero tanto el Nahue pita como el Nahue tale es básicamente lo mismo, ¿verdad? Vimos también en nuestra segunda clase un ejemplo de, por ejemplo, cómo podemos emplear eso que acabamos de ver, esa forma de despedida. Vimos esta pequeña conversación que, si bien nos sirvió muchísimo, porque de ahí nos aprendimos algunas palabras de conversación, pues, como soa, ¿cómo estás? Yo estoy bien, me alegro, me alegra verte, y todo lo que realmente podemos ver en una conversación básica, ¿sí? Y nos vamos aclarando y engrandeciendo eso cada día más. Entonces, ese pequeño vocabulario está acá en ese contexto para que nosotros lo vayamos aprendiendo, ¿sí? De manera particular. Entonces, también vimos las frases comunes, ¿verdad? Frases comunes que se utiliza, frase comé, que se utiliza en el diario vivir. Tuvimos una particularidad de hablar de, por ejemplo, el ven acá, que es traducido, vini y sit, vini sit, vin y sit. Entonces, esa es una particularidad porque esa sería la forma traducida, pero la que más se usa comúnmente es esta, vinin paleo, vinin paleo, que es ven acá. Entonces, esa es la forma que se utiliza. Entonces, también vimos eso, por ejemplo, deja eso, te dije, no sé, no comprendo, ¿qué pasa? Ven a comer. Y entre otras frases que vimos que son de manera persistente en el diálogo diario de las personas. Entonces, todo eso lo tenemos en el material que ustedes ya tienen. Entonces, pueden repasar eso, porque el cuestionario que vamos a trabajar el lunes va a contener cada uno de esos elementos. Entonces, bien, vimos los pronombres personales, un elemento muy importante en todo idioma, muy importante. Entonces, es muy evidente aprendernos los pronombres personales porque son una especie de forma que nos permite ampliar nuestro vocabulario. ¿Ves? Entonces, aquí está, por ejemplo, la parte del creol y la parte del español respectivamente. Mue, u, li, tanto para él y para ella, nu, tanto para nosotros, vosotros o más bien ustedes, y yo, para ellos o ellas. ¿Qué pasa con yo? Nosotros vimos también que yo se utiliza para formar la pluralidad en un sustantivo. Agregando ese sufijo a un sustantivo, entonces, después de un sustantivo, eso sería entonces a su plural. Por ejemplo, si yo tengo la palabra casa, ¿verdad? Y la palabra casa es calle, ¿verdad? Si quiero llevar esa palabra a plural, sería casas. Entonces, yo simplemente le agrego yo, ¿verdad? Y entonces ahí tengo el plural. Por ejemplo, mira, casa, ¿verdad? Eso lo vimos en clase. Vamos a dar un espacio más. Vamos a ver aquí. Yo tengo, ¿verdad? Casa. Si quiero llevar eso a plural, yo diría casas.
¿verdad? Agregándole una S. Pero en creol, todo tipo de sustantivo, para agregarle su plural, solamente yo debo decir simplemente agregarle la palabra yo, porque la S no hace función de sustantivo en creol. Entonces ya tengo esa palabra en plural. Bien, entonces yo en contexto nosotros nos daríamos cuenta de que realmente hace parte. Si es de sufijo para plural o si es de sustantivo. Ya va a depender, como siempre les digo, de la intención del hablante. Bien, entonces aquí también hubo un ejercicio donde nosotros podíamos ver cómo eso se puede materializar en un pequeño ejercicio que ustedes también completaron con éxito. Luego nos sigue el tema de los pronombres reflexivos o no reflexivos. Entonces, el pronombre reflexivo es cuando nosotros hablamos de yo y le agregamos la palabra mismo, o sea, que la reflexión se hace en el mismo, en el mismo sujeto, ¿verdad? Y decimos que en creol utilizamos el sujeto, el sufijo mem para hacer la reflexión. Por ejemplo, agregamos mem al pronombre. Por ejemplo, miren aquí, pronombre yo, y le agrego un mem, entonces yo digo es yo mismo. Muemem, umem, ¿eh? Tú mismo. Nos faltó la T aquí, el acento, bien. Ahí está en francés. Limem, el mismo. Numem, nosotros mismos. Entonces, para hacer la reflexión, solamente le agregamos mem al pronombre personal que vaya a reflejar. Luego, entonces, aquí tenemos unos ejemplos que ustedes también pueden seguir realizando, estudiando, porque de eso también va a hablar el pequeño vocabulario, el pequeño cuestionario que vamos a completar el miércoles, ¿sí? También vimos un vocabulario de, eh, la- bueno, un pequeño vocabulario complejo, ¿sí? Por ejemplo, vimos fruta, madura, emisora, motor, parquearse, nevera. Ese es un vocabulario que habían solicitado en un grupo anterior que trabajaban en diferentes áreas, entonces por eso está un poquito, estaba mixto, ¿verdad? Entonces es muy importante conocer eso vocabulario porque vamos a formar oraciones y frases con ese tipo de vocabulario. Bien, aquí tenemos algo explicado en clase, ¿no? Yo les recomiendo que podamos revisar todo eso. Entonces, ¿dónde quiero llegar? Quiero llegar aquí con ustedes, que ese es el punto que no hemos desarrollado en la clase, los pronombres posesivos. Vamos a leer rápidamente y ver cómo podemos agregarle, a cómo podemos agregar la posesión en creol. Los pronombres posesivos son utilizados para indicar posesión sobre algo, alguien u otra cosa, pero su función siempre es el mismo, o sea, tanto en creol como en español. Siempre son las mismas, ¿sí? Eh, sí, siempre son las mismas. Pero ¿qué pasa? De acuerdo al tipo de pronombre que se utiliza en una conversación o empleamos diferentes tipos de pronombres, ya que cada pronombre personal tiene su propio posesivo. Por ejemplo, en español, dos formas de poseer, mi, mis, tanto para por ejemplo, para el caso de, por ejemplo, en español podemos decir mi, mis, tú, tus, o sea, dependiendo el género, el número que tengamos, en caso de sea singular o plural. Pero en creol es lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? También está lo que agregamos, porque siempre hay eh, formas, ¿no? Pero lo que nosotros queremos es llegar aquí. Los pronombres posesivos en creol son el mismo pronombre personal en el mismo creol, pero solamente nosotros lo agregamos después del sustantivo. Por ejemplo, vamos a utilizar la misma palabra casa, ¿verdad? Yo tengo aquí, voy a poner aquí mi casa, ¿verdad? ¿Ya? O, bueno, vamos a dejarlo en mi casa. Entonces, en creol yo diría sustantivo, kai, y posesivo, mue. ¿Te ves? Lo mismo diría para nosotros. Casa nuestra.
¿verdad? Un ejemplo sencillo, ¿eh? Quiero que vean aquí, voy a poner eso un poco más grande para que lo podamos visualizar, ¿verdad? Voy a ponerlo en negrita también. Tengo aquí casa nuestra, ¿verdad? Entonces, lo mismo voy a hacer aquí. Sustantivo, kaya, casa, ¿eh? Que es kai. Y vamos a ver cuál es el pronombre posesivo aquí. Nosotros es el mismo nu, ¿verdad? Para hacer eso, entonces digo kai nu. Eso es casa nuestra o casa de ustedes, porque nu es para ustedes y nosotros. Entonces, eso es la forma de agregar un posesivo. Yo hago siempre énfasis en que aprendamos los pronombres personales de base, porque tanto la reflexión, lo posesivo y los demás pronombres tienen referencia directa a los pronombres personales. Siempre la posesión se agrega después del sustantivo. No podemos agregarlo en el mismo orden que el español. El español siempre posesivo y luego sustantivo, pero aquí en este caso es al revés. Sustantivo y luego posesivo. Mira aquí, importante, a diferencia de algunos casos en español, la posesión en creol siempre se coloca después del sustantivo y tiene una única forma de expresarse. No tiene dos formas de expresión, ¿sí? No tiene dos formas de expresión. Siempre después del sustantivo. Veamos algunos ejemplos. Machine mue, ¿verdad? Que es mi carro. Pititio, ¿ve? Sus hijos. Recuerden que yo aquí estamos hablando de sustantivo, entonces sabemos que yo aquí no sería función de plural, sino que bueno, claro, es plural, pero hace función de ellos, ¿sí? Zaminu, nuestro o vuestros amigos. Ordinatelli, su computadora, de él o de ella. Entonces, es en ese mismo orden que corren las cosas. Importante. Yo corresponde al pronombre personal y posesivo ellos, ¿ve? Como lo explicaba anteriormente, pero también se usa como después del sustantivo para formar el plural del mismo. Eso es lo que explicamos anteriormente. Eh, un ejemplo, como persona, ellos vinieron, como persona. Machine you, los carros, ven, a diferencia. Cuando es plural, va después del sustantivo y cuando no es plural, entonces iría después. Perdón, cuando es función de pronombre personal, va antes. Cuando no es, va después. Entonces, otro ejercicio que aquí tenemos para completar, dice, identifica cuál es la función de yo en las siguientes oraciones. O a decir si es, eh, marca con una S, si es para formar plural, y con una P si es pronombre. Cayo bel. ¿Qué dijimos? Cuando está después del sustantivo, que es sufijo de plural. Cuando está antes y le sigue una oración, un verbo, perdón, es pronombre. Entonces yo tengo aquí, está antes o después, está después. Eso es, ¿con qué letra marcaríamos eso? ¿Con qué letra marcaríamos? Con la letra S. ¿Por qué? Porque está haciendo función de plural. ¿Verdad? Vamos a completar ese ejercicio. Yo te filmé. ¿Qué función hace aquí? Correcto, hace función de pronombre. ¿Por qué? Porque está antes, ¿verdad? Está antes y no está después de ningún sustantivo. Achivio pedi. Achivio pedi. Achivio pedi. Achivio, espérense, parece que he cometido, ahora sí. Achivio pedi. Vamos a agregar aquí, ese es pronombre. Archivio está después de un sustantivo que es archivos, ¿verdad? Entonces eso es plural. Dice aquí, plaila se puyo. Plaila se puyo. La playa es de ellos. Entonces aquí hace función de pronombre. ¿Verdad? Porque pu, miren aquí, pu no es un sustantivo.
Deben tener en cuenta eso también. Cuando no está después de un sustantivo, si tiene alguna otra palabra, hace referencia a pronombre porque no está haciendo función de sustantivo, porque pu aquí es por ello o para ellos. Bien, entonces dice aquí, yo realicé, entonces miren aquí la palabra realizar, ¿ve? Entonces es correctamente un pronombre. Placio, plaza, ¿verdad? Plaza, ya entonces está después de un sustantivo y le agregamos acá que es plural. Vamos a borrar aquí. Eso es lo que debemos tener. Dice, yo gané un bel frigide. Yo. Entonces, gané, que es un verbo, el verbo tener. Entonces, automáticamente vamos a decir que es un pronombre. Vamos a reiterar nuevamente eso. Quiero que lo tengan pendiente. Cuando yo está después de un sustantivo, oiga bien, cuando yo está después de un sustantivo, es el sufijo del plural, para formar el plural. Cuando está antes y le sigue un verbo, es porque está haciendo función de pronombre. Será sufijo para plural únicamente si sigue a un sustantivo. Bien, por ejemplo, aquí en este ejercicio es la plaza, ¿eh? Aquí dice yo, realicé, ellos realizaron. Entonces, por aquí se va el asunto, pero vamos a denotar eso. Entonces, aquí tienen otro ejemplo, dice, traduce las frases y oraciones tomando en cuenta los tipos de pronombres tratados anteriormente. Entonces, ese es un tipo de ejercicio que nosotros vamos a ver, que ustedes van a trabajar. ¿Qué es lo que pide aquí realmente? Dice, traduce las oraciones y frases, tomando en cuenta los tipos de pronombres tratados anteriormente. Tenemos aquí un pronombre, tenemos aquí un pronombre, otro pronombre. Entonces vamos a ver aquí a traducir esa oración. Kai y le sigue nu. Ese pronombre es posesivo, perdón, si es posesivo o es para formar pronombre posesivo o pronombre personal junto a un sustantivo. O podemos traducir eso. Kai nu. Recuerden, la posesión va después del sustantivo. Después del sustantivo. Bien. Entonces sería aquí. ¿Qué tenemos aquí? Nuestra casa. ¿Verdad? Y eso es. Vamos a poner eso aquí en negrita, la parte del español. Nuestra casa. Y aquí. Étudiant moi. Eso es un sustantivo. ¿Qué le sigue? Un pronombre. Ese pronombre es posesivo o de persona. Posesivo porque está después de un sustantivo y hace referencia a mi estudiante. Eso está mal escrito. Mi estudiante. No yo, sé André et Jacques. No yo. Entonces, la palabra no es nombre, eso es un sustantivo, ¿verdad? ¿Y qué le sigue? Una partícula. ¿Por qué decimos partícula? Porque le precede directamente a un sustantivo. Entonces sería, sus nombres son, sus nombres son Andrés y Jack. ¿Ven? ¿Ven cómo yo supe bien que era sus nombres? Porque eso es un sustantivo y le sigue yo. Y la reglita que hemos aprendido. Dice, muteyo, moteyo piti. Moteyo piti. Moteyo piti. Motor. Sustantivo. ¿Qué le sigue? Partícula. Piti es un adjetivo y significa pequeño. Bien. Vamos a ver aquí. Eso es los motores
son pequeños. ¿Ven? ¿Ven qué sencillo? ¿Ven? Dice aquí, yo gané a pil plat. Yo quiero que tú me digas eso ahora. Yo. Yo. ¿Ven? Exacto. Eso es un pronombre porque está antes y le sigue un verbo. Vamos, es ellos tienen apiles muchos platos. ¿Ven? Y exactamente es así que se completa eso. Entonces, yo creo que tengan que lleven eso bien pendiente para que lo puedan trabajar, ¿sí? En casa. Vamos a ver aquí. Los pronombres interrogativos, ponoetugatifio. Pronombres interrogativos son pronombres que nosotros utilizamos para preguntar. Como su nombre lo indica, sirve para interrogar, hacer preguntas y su finalidad es esta en ambos idiomas. Tanto en el creol como en el español es hacer preguntas. Yo les sugiero entonces trabajar eso. Léanlo, apréndanlo, porque simplemente es un vocabulario, ¿sí? Lo van a aprender y vamos a ver entonces más adelante un ejercicio con ello. Los pronombres posesivos plurales en español o en creol no se, perdón, los pronombres posesivos plurales en español, en creol, no tienen forma de presentarse en plural debido a que la gramática carece de género gramatical. Perdón. Los pronombres plurales en creol, aquí, en creol, no tienen forma de expresar porque no tienen género gramatical. Por ejemplo, las palabras no tienen, por ejemplo, de que femenino, masculino, a menos que sea niño o niña. Pero, por ejemplo, tú vas a decir perro entonces, no es una sola forma de decir. She, no es otra forma para hacer referencia a perra. Por ejemplo, tú vas a decir burro, que es Buick, tanto para femenino como masculino. Entonces, de eso es que parte esta forma. Entonces, aquí tenemos una forma para explicar el modo de cómo podemos hacer una pregunta. ¿Quién le va a venir? ¿Cuándo vienes? ¿Cómo dormí? ¿Cómo duermes? ¿Quién es que dio? ¿Quién te dijo? ¿Eh? Entonces, son formas para preguntar. Vamos a agregar esto aquí. Entonces, si podemos observar, la jerarquía de la aplicación de los pronombres personales en creol y en español son las mismas. Siempre estas se colocan al principio de la oración. Siempre. O sea, ¿cuándo vienes? Kile. Quizá, ¿cuándo? ¿Qué? Entonces, es la misma jerarquía de aplicación. Entonces, aquí tenemos un ejercicio para que ustedes lo completen, ¿sí? Van a completar ese ejercicio y me lo van a mandar a más tardar el martes. Perdón, sí, el martes. Me lo van a mandar el martes. Martes 23 me lo van a mandar para hacer una corrección de eso. Necesito que ustedes lean el material, revisen para que puedan saber cómo completar este ejercicio, porque de ahí van a salir unas calificaciones que yo les quiero hacer, ¿sí? Entonces, esto ha sido todo por hoy. Cualquier duda, cualquier inconveniente, ya saben, pueden escribirme al WhatsApp, que nosotros estamos atentos a sus preguntas y dudas. Entonces, no olvides decirme qué aprendiste en clase hoy. No es una clase presencial, pero me gustaría que compartas conmigo lo que has aprendido en este video, en el día de hoy. Bien, entonces vamos manos a la obra y no dejen de repasar y practicar lo que estamos aprendiendo. Ya saben, bye bye.